Buenas, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver las novedades de Playmobil para el mes de octubre. Estoy grabando este video por segunda vez. En el primero no prendí el micrófono y se grabó de manera espantosa con un sonido de aire y se me hizo un video muy largo porque hay muchísimas novedades en octubre. Es el último mes de novedades que trae Playmobil, así que hay muchísimas cosas para ver. Decidí que lo voy a repartir en varios videos, no sé si en 3, en 4 o en 2, pero vamos a separar en varias partes, digamos, las novedades del mes de octubre. Tenemos para ver la cajita especial del Oktoberfest, tenemos un nuevo calendario de Adviento, tenemos las novedades de Monster High, tenemos las novedades de los superhéroes y tenemos algunas referencias de City Action y unas referencias de Animal and Friends. Así que veamos algunas de las novedades de Playmobil para el mes de octubre. Podemos ver en el inicio de la página ya un poco de estética Halloween octubre. Acá tenemos de fondo unas calabazas, algo otoñal, unas telas de araña. Podemos ver que tenemos un acceso directo a los calendarios de Adviento y un acceso directo a esta pareja tradicional alemana, Oktoberfest, con esa bandera que podemos ver ahí de la ciudad de Bavaria. Estuve investigando un poquito. El Oktoberfest no se festeja en octubre. Si saben en qué mes se festeja el Oktoberfest, me lo dejan en comentarios. Yo lo acabo de aprender hace poco. Sé que era en octubre, pero parece que no. Buena parejita, buena cajita, buen diseño. Cuéntenme qué les parece. Estuve averiguando algunos datos. Se toma cerveza durante el Oktoberfest. Se toman 4 o 5 marcas de una cerveza lager. Y una de esas marcas es la Löwenbräu, que ya la hemos visto en referencias vintage como los obreros de la construcción o incluso los bomberos. Así que nuestro personaje con vestimenta típica trae su choc para tomar probablemente una Löwenbräu. Viene con un corazón de jengibre, corazones que son comestibles, aunque también por lo que vi suelen guardarse de recuerdo, pueden diseñarse con frases, con motivos decorativos, globito con pretzel. La verdad que una pareja muy, pero muy simpática, un muy buen diseño de colección. Palabra que aparece repetida varias veces en la descripción del producto. Colección, coleccionable, interesante. La que no vi que aparece en la página es la figura que estaba dando vueltas hace poco, reedición, que es esa chica de Selva Negra, también con un traje típico alemán, también una figura muy interesante, con un traje típico, unas muy buenas estampas, también interesante cajita de Playmobil para los coleccionistas. Otra de las novedades del mes de octubre es este calendario de Adviento del universo Horse of Waterfall. Este calendario de Adviento se llama Repostería Navideña en el Reiter Café, todo en colores pasteles, interesante. Café Waterfall, acá nos trae un diorama para armar con cartón y la novedad, digamos, o lo que lo hace distinto a este calendario de Adviento es esa figura que vemos ahí arriba, que es un molde para cortar galletitas, como podemos ver acá en el frente de la caja. Una referencia muy simpática, calendario de Adviento de Panadería Bakery. Y mes de octubre también tenemos algunas referencias que ya están disponibles del universo Animals and Friends. Ya vimos en videos anteriores, creo que hemos visto este pequeño trencito de colores. Vimos esta otra caja también con este personaje de estilo moderno, de estas nuevas figuras, con estos pantalones, una figura mucho más estilizada, ahí baneando un hipopótamo rosa. También vimos esta fiesta de cumpleaños, algunos animalillos también muy simpáticos. Logo también ya lo hemos visto, me parece, en algún video anterior. Interesante el unboxing y video que hizo Adrián Limón sobre este globo, mostrándonos cómo se monta. Y también algo interesante es una customización que hizo Adrián sobre este globo, pintándolo en colores dorado y cobre, una cosa steampunk para una estación que está armando ahí. También vi que tiene un Pegaso tuneado, ese avión clásico de Playmobil. Muy bueno, si no lo vieron, vayan a ver el videito de Adrian, que está espectacular. Este globo está muy, pero muy bueno. Uno de los mejores diseños de Playmobil de este año. Miren qué bueno esto, salvavidas con la marca estampada. Siempre me gusta ver la marca en el producto de Playmobil. Muy,
pero muy buen diseño este globo. Ojalá en algún momento pueda tener alguno. Se ve muy simpático. Si lo tuviese, sería para customizarlo. Bueno, habíamos dicho acá la fiesta de cumpleaños, que ya la habíamos visto en videos anteriores. Unos monitos, un pequeño rinoceronte. Viene con luces de posta LED para iluminar el patio. Sí, trae luces de verdad. También colorida, el lindo universo de juego, el de Animal Sun. Y por último, este todoterreno súper colorido que está buenísimo. Este diseño de Jeep, no sé si ya había salido este diseño en otras referencias o si es nuevo del 2025 y es nuevo para este mundo, ¿no? Así como el globo es este diseño nuevo para esto, háganme saber si este Jeep lo es para este mundo Animals and Friends. Muy interesante, el mono con ese traje a rayas en rojo y blanco puede quedar muy bien para mi colección de piratas. Me gusta tenerlo. Muy buena esta avestruz ahí. Muy lindo, muy buen diseño, tiene potencial también para los customizadores de Safari, muy interesante. El logotipo de Playmobil ahí estampado al frente, gran detalle. Muy bueno, cuéntenme, ¿qué les parece este universo de juego? 40 euros el Jeep, el todoterreno colorido de Animals and Friends. Y por último, esta referencia ya la habíamos visto en videos anteriores, me parece, pero ahora está disponible para la compra, si es que no me equivoco. La mansión súper colorida, llena de animales y con algunos detalles clave. Sí, ya la habíamos visto. Me gusta particularmente este cacatúa papagayo en color rosa. También lo quiero para tener algún pirata custom. Miren qué buena la alfombrita con el diseño de Playmobil. Buen detalle. Logotipo anterior de Playmobil. Y trae tanto la jirafa como este camaleón. Parece ser una tinta que reacciona a la temperatura, que al flotarla con el dedo desaparece. Esto parece que es como una veterinaria para curar animales. Acá no se ve, pero en el manual de instrucciones se ve que la jirafa trae algo parecido. Es una refe muy colorida, muy interesante, muy bueno todo este universo Animals and Friends. Unas buenas fotografías. Miren, acá aparece otra vez la marca. No sé por qué me gusta tanto que aparezca la marca en todos los stickers que rediseñé. Aquellos que no traían el logotipo de Playmobil para colocarlo, lo agregué. Y lo agregué, si era el vintage, le puse el vintage, que correspondía a la época. Muy bueno el Jeep, buenas fotos, muy buenas refes de este universo Playmobil. Bueno, y en octubre hay más novedades. Creo que va a ser uno de los videos más largos. City Action trae novedades. Tenemos un perrito ladrando, espero que nos escuche. Novedades de City Action. Tenemos una comisaría de policía con una sala de registro. Este vale 60 euros. Me gustó de esto la novedad o una serie de filminas como para recrear un identikit de la persona en cuestión, el personaje en cuestión, que parece ser este hombre de bigotes, barba y diseño fruncido. Muy buena figura, muy buen personaje. El resto no le veo grandes novedades. No es de lo que más me guste. Me gusta mucho este cofre transparente. Muy interesante. Muy bueno ese cofre. Entre las novedades también tenemos este centro de comando de la policía que vale 100 euros. Una referencia súper grande. Tenemos esta persecución de auto y moto que creo que ya lo vimos en otra refe. Tenemos esta policía montada, dos policías a caballo, que este caballo negro me hace acordar a que ando en busca de uno de estos caballos todos negros, B2 o B3, para poder completar mi custom de El Zorro. Creo que ya lo mostré en una story en Instagram. Si no me siguen en Instagram todavía, pueden seguirme. Cuéntenme qué les parece, cómo quedó este custom del zorro. Falta su corcel para cuando salga la luna. Bueno, esta refe no me dice demasiado. La que sí está buena que salió de City es robo de diamantes, 25 euros, referencia 71876. Tiene algunos detalles que me gustaron mucho, como por ejemplo este justo en color turquesa para exhibir todo en el mismo tono de color. Está buenísimo. Yo tengo por acá uno pequeñito que es el que creo que va arriba de un piano o algo de eso, como si fuese un busto, literalmente.
Futura, está buenísimo. En este color está bárbaro. Y me gustan mucho las máscaras de estos dos personajes. Esta máscara de calavera y esta de Monster. Acá podemos ver que el dúo de ladrones es una chica y un chico, los dos con cara enojada. Muy buenas estampas de cara. Este con una cicatriz y ceja gruesa. Y la chica bien enojada, con pecas. Espectacular. Buen detalle también acá, estas vitrinas estalladas. No sé si estará estampado, probablemente que esté estampado. El vidrio estallado. Así que muy buena refe también del universo City Action. Bueno, esas han sido todas las referencias del mes de octubre, o parte, porque este video, recuerden, está dividido en varias partes. Así que si quieren seguir viendo más referencias del mes de octubre, pueden hacerlo en estos videos que les dejo por acá. Espero que les haya gustado. Déjenme comentario, síganme en las redes, pónganle like. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en un próximo video. Bye.